Buenos días a todos, muchas gracias. A nombre del Gobierno del Estado de Tabasco, la Secretaría de Cultura de nuestro estado agradece el tiempo y la disposición del maestro Paco Ignacio Taibo II por impartirnos parte de esto que es su, no su especialidad, pero sí tenemos una gran afición con la novela policíaca. Muchísimas gracias, señor Paico, de nueva cuenta por su tiempo y por compartir eh, su afición con el resto de los mediadores de lectura del día de hoy. Eh, Dejo con ustedes a la maestra Ana Livia para que dé los puntos a considerar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciada Melina. Un placer estar con ustedes en este fantástico día en que tenemos la oportunidad de conversar con Paco, un personaje muy admirado, muy querido por todos los que pues, somos fanáticos lectores y también aprendices de escritores eternos, porque algunos pues no llegamos a ningún lado, pero el maestro es un ejemplo de que su amor por las letras, su trabajo, porque hay que trabajar mucho para escribir sus más de 19 novelas, ¿verdad, Paco? Y cuentos, ensayos, todo periodista, maestro de universidad. La verdad que yo me admiro mucho, digo, a qué horas ha hecho todo eso el maestro Paco y sigue haciéndolo. Así que felicidades, maestro, un gusto, de verdad un honor para nosotros que nos puedas acompañar en este caminar de la mediación de lectura. Los que nos presentamos ahora contigo somos representantes de este grupo de mediadores de lectura de Tabasco. Algunos tienen ya casi 20 años con sus salas de lectura, otros apenas tenemos un añito, pero bueno, estamos en este rollo y tengo el gusto de presentarte, bueno, a la licenciada Melina, que ya conociste, que es nuestra muy comprometida subsecretaria de Fomento y Promoción de Lectura de la Secretaría de Cultura de Tabasco, y a Alicia Mateos, ella es periodista, escritora, ahora poeta también, me da mucho gusto, lectora también y pues amante de las letras. ¿Y qué puedo decir? Maestro Paco, de la maestra Gudelia. Gudelia es una chica intelectual que admiro también. Ella es lectora y además promueve la lectura desde muchos puntos de vista, muchas aristas en varios áreas, sectores. Así que, y mediadora de lectura. Así que es un gran placer estar aquí con ellas. Y maestro Paco, yo te quería comentar que para nosotros los mediadores habría dos puntos muy importantes que nos gustaría tuvieras a bien compartirnos. El primero de ellos sería, pues, tu experiencia en este mundo en el que has navegado de la literatura policíaca, todo lo que has hecho, has conocido a muchísimos escritores, has promovido a través de tu actividad en el, ¿cómo se llama? De Gijón, ¿cómo se llama, maestro? La Semana Negra de Gijón, ¿verdad? Exactamente. Sí, ándale, que creo que por ahí del 2012 ya lo dejaste, pero que fue una actividad súper importante. Que nos platiques un poco sobre todo esto, pues lo que tú conoces de lo que se escribe, o qué te gusta más a ti porque ha habido una evolución de la novela policíaca, ¿no? Ha habido una evolución que llegó pues a lo que ahora se maneja mucho como humor negro y todo esto. Tú nos dirás. Y lo otro es precisamente que nos compartas tu experiencia como creador de tus obras literarias policíacas, maestro. Así que somos todos tuyos. Arranco por la segunda parte porque es la más fácil, que es un poco por qué llegué y cómo llegué a la novela policíaca. Yo sabía cuando era adolescente que quería ser escritor. Crecí en una familia donde la palabra escrita tenía un valor importante. Se conversaba todos los días en la sobremesa o en la hora de la comida. Teníamos una estructura familiar muy armada, abuelos, tíos abuelos, y se hablaba de literatura con enorme frecuencia. La casa donde yo crecí, la casa familiar, era una casa además donde frecuentemente llegaban escritores, amigos de mi padre, en México. Y yo lo tenía claro.
o creía que lo tenía claro. La vida me llevó por diferentes caminos, pero empecé a escribir muy pronto, muy pronto. Fui un lector voraz de niño y cuando escribí mi primera novela no estaba muy claro por dónde iba. Era una novela muy influida por las lecturas de la época. Pero cuando empecé la segunda novela, yo era terco, era necio, decidí que quería practicar un género que en México estaba agotado. No había una tradición, que era la novela policíaca. Había algunos libros sueltos que yo consideraba novelas policíacas, pero sus propios autores no los consideraban así. Estaba una obra suelta de un autor que a mí no me gusta en general, pero tenía una novela, ¿sí? Suelta. Estaba Leñero y los albañiles, estaba Las muertas y dos muertes de Ibargüengoitia, y El complot mongol de Bernal. Había habido un intento de hacer literatura policíaca muy malo, imitativa de la novela policíaca inglesa de detective. Lo que pasa es que de tan malo que era chistoso. Los mayordomos aparecían en las novelas mexicanas y yo no había visto ningún mayordomo en México jamás. Me parecía como muy ridículo este experimento anterior. Entonces, cuando me planteé la segunda novela, la primera fue rechazada por 5 editoriales y al final terminé reescribiéndola y se volvió Héroes Convocados y ganó el premio Grijalbo de novela, pero eso fue años después. Cuando decidí arrancar la segunda experimento de la novela, me pregunté qué es lo que quiero escribir. Y en el fondo de mi corazón yo era un activista que venía del movimiento estudiantil, militante de izquierda, y para mí la literatura era un camino paralelo que viajaba conmigo. Y dije, yo quiero escribir una novela policíaca, porque la novela policíaca como lector para mí significaba dos cosas. Significaba la posibilidad de ligar la novela de acción, la novela de mucha acción, con una novela de reflexión que planteara la pregunta, ¿cómo se produce el crimen en nuestra sociedad? Quería salirme del esquema tradicional de quién lo hizo, que acompañaba a la novela tradicional policíaca, sobre todo inglesa, que me parecía muy mediocre, y quería ir hacia una novela que tuviera una carga sociológica más grande. O sea, ese chavito que de repente mató con una plancha a su papá, ¿de dónde sale? ¿Qué tipo de sociedad lo construye? ¿Cómo la violencia aparece de esta manera definitiva? Y dicho y hecho, escribí mi primera novela policíaca muy rápido, Días de combate, pero muy rápido. Yo creo que me la escribí en mes y medio, cosa por el estilo. Y el tema era algo que estaba ahí en la calle. Trabajaba en aquella época en un proyecto de investigación en una oficina y en los ratos libres escribía. Dentro de la misma oficina no había mucho trabajo. Y en aquella época había en la Ciudad de México, te estoy hablando del año 75, cosa por el estilo, había un rumor. Y el rumor era, hay un estrangulador suelto en la Ciudad de México que ataca a mujeres en los baños de las oficinas. Y esta historia no era recogida en la prensa, era puro rumor. Y de una manera tan potente que era frecuente cuando estabas en una oficina que las compañeras, cuando iban al baño, que solía estar en los pasillos externos de la oficina, pidieran a los compañeros que las acompañaran hasta la puerta del baño
entraran, revisaran y ya luego ellas entraban. O sea, había una psicosis de anda suelto en la Ciudad de México un estrangulador de mujeres. Y basado nada más en ese rumor, que no tuvo ningún sustento, ese estrangulador no existió, sí me ejemplificaba algo que estaba oculto y que apareció en los últimos años de una manera tremenda cuando se desató las campañas para denunciar la violencia contra la mujer en nuestra sociedad. Detrás de ese rumor había esos miedos, el mítico e inexistente estrangulador. Y entonces escribí Días de Combate a toda velocidad. La revisé y la mandé a una editorial. En aquel caso creo que fue la editorial Grijalbo. Sin esperanzas de tener una respuesta. Todo el mundo me decía, publicar en México es muy difícil. Bueno, pues no había pasado ni un mes cuando la editorial me llama y dice, tenemos un cheque para ti, vámonos, aquí está el contrato. Yo dije, ay, 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 ¿y ahora? Y se publicó, luego. Cuando algunos compañeros más jóvenes a lo largo de los años me decían, es que publicar era muy difícil, yo diría, en tu rancho, compadre, yo no he tenido esa experiencia de estar sufriendo. En la primera novela sí, y sus 4 rechazos, pero forma parte de tu propia formación. Era una novela, yo creo que interesante, pero muy endeble, por eso luego la reescribí una de las partes de ella. Y entonces salió Días de Combate, se hizo una pequeña presentación en una sala, y para mi sorpresa, en meses se había agotado la primera edición. Y dije, caray. Y entonces pasaba de ser un no escritor a un escritor con una obra publicada que los críticos literarios ni pelaron. No era yo escritor, pero inexistente en términos pero sí existente en términos de respuesta de público. Y entonces dije, pues escribo otra. Y escribí Cosa Fácil, donde me solté mucho más. Cosa Fácil cuenta la historia de un detective que yo creé en la primera, que era Héctor Velasco Aranchain, de extraño apellido vasco-irlandés, nacido en la Ciudad de México, pero hijo de migrantes, un marino español que viene después de la guerra y una cantante de folk irlandesa que vienen también después de la guerra de España a vivir en México. Y le di una personalidad, una historia personal, una serie de tensiones familiares. Y el tema de Cosa Fácil eran 3 historias que se cruzaban. La primera de ellas era el misterioso encargo que le hacía un campesino en una cantina. Para esto Velasco Arán, yo decidí que no iba a beber alcohol. Entonces iba a las cantinas y tomaba Coca-Colas con limón o jarritos de tamarindo o cosas así. Donde un campesino misterioso le dice, Emiliano Zapata está vivo. Y recogí las miles de historias que en su época se contaron sobre cómo Zapata no había muerto en Chinameca. Que si el dedo índice les faltaba al verdadero Emiliano, el cadáver no lo tenía, que si el caballo no lo reconoció, todas las junté. Y para la investigación que haría este detective de este tema. En paralelo, en Cosa Fácil, había otras 2 historias. La primera era el secuestro de la hija de una actriz porno. Y el tercero era, fíjense, ya hace tantos años que la escribí que me cuesta trabajo tenerla en la cabeza, Cosa Fácil. Y el tercero es la historia de la muerte de un ingeniero en una fábrica que había entrado en huelga. Yo conocía bien ese ambiente, fui en esos años activista del movimiento sindical democrático y conocía bien la situación interna de las fábricas, las luchas, los campamentos, las huelgas. Y con esas 3 historias yo lo que quería hacer era una respuesta a un modelo de novela policíaca que no me convencía, que era cuando Ross Macdonald ponía 5 historias en una novela, esas historias todas estaban relacionadas como si fueran un rompecabezas perfecto. Y yo decía, la realidad es un rompecabezas imperfecto. Estas 3 historias no conectan.
Lo único que producen es que Velasco Arán se quede sin horas de sueño por estar trabajando en 3 cosas al mismo tiempo. Se publicó Cosa Fácil luego, y le fue re bien. Y yo decía, que para esto, en la primera había tenido 2 críticas, una mala y una súper mala. La súper mala decía, ¿por qué se atreve este señor a escribir novela policíaca en México cuando es un género anglosajón? Yo decía, pero será pendejo este crítico. ¿Cómo los géneros no tienen propiedad? ¿Sí? Como se ha demostrado claramente a lo largo de todos estos años de evolución de la novela policíaca. Hay buenas novelas policíacas húngaras, africanas y noruegas. ¿Y por qué no? Y este crítico era famoso, se apellidaba Cendejas, publicaba en Excelsior, porque lo llamamos el solapípedo. Publicaba una crítica diaria. ¿A qué horas leía un libro diario? Entonces lo que hacía, leía las pinches solapas y hacía su crítica sin leer los libros. Te daba una idea de la frivolidad y la falta de seriedad de la crítica mexicana. Por un lado estaban los elitistas pirurres que no pelaban, la novela policíaca no existe. Y por otro lado, los analfabetas funcionales como el Solapípedo. La segunda novela tuvo una crítica, muy buena por cierto, de Ana Mari Gómez, y una excelente crítica de Cristina Pacheco. Pero el resto el silencio. Y entonces escribí la tercera novela policíaca de la serie de Velasco Arán. Me atraía lo que llamas una literatura de saga, o sea, continuidad de los personajes en una ciudad que iba cambiando, registrando cómo cambiaba la ciudad. En esa medida, escribí Regreso a la misma ciudad. No es cierto. No es cierto. Escribí No habrá final feliz, que es la tercera novela en la serie donde muere Velasco Arán. Lo asesinan al final. Y ahí sí ya me solté. La historia central es cómo se hicieron los halcones del 10 de junio y la famosa represión contra el movimiento estudiantil con el asesinato de varios estudiantes en la ribera de San Cosme. Y detrás de eso, ¿qué había? Y me encandilé como un personaje secundario. Velasco Arán vuelve a investigar que era un mago de opereta, de esos que salían en la tele haciendo escapismo. Y trabajé mucho este segundo personaje. Y se publicó la tercera novela, esta vez por una editorial que tuvo vida efímera en México, que fue el Láser Press, pero con un tiraje de 13,000 ejemplares, que para la época era un trancazo. Yo ya iba con 2 ediciones de Días de Combate, otras 2 de Cosa Fácil y 13,000 en la tercera. Y entonces, pues no había encontrado la crítica, pero había encontrado a los lectores, que era mucho mejor. Y si en la segunda hubo 2 críticas, en la tercera ni una. Ya ni siquiera se tomaron en cuenta. Como que no importaba, que tuvieran declarado inexistente el mundo de la crítica, pues era un problema de su incultura, no de la mía, ¿no? Claro, Paco, claro. Mientras la respuesta de los lectores fuera muy potente, se explicaba la querencia de los lectores por un género que estábamos descubriendo. En aquella época éramos muy pocos. Estaba Rafael Ramírez Heredia y Eugenio Aguirre. Éramos un poco los 3 que estábamos produciendo novela policíaca de nuevo cuño en México. Nació la Internacional de Escritores Policíacos, nos ligamos a escritores de todas partes del mundo. Para esto, mis libros habían empezado a funcionar en lugares insólitos, primero en Alemania, luego en Francia, luego en Italia, luego en Noruega, luego en Estados Unidos. Y bueno, pues uno iba a caballo de esta historia. Mientras claro, Paco, perdón. Me iba metiendo paralelamente en otros intereses, la novela histórica y la biografía. Perdón que te interrumpa un momentito, Paco. Fíjate que esto que dices de que empezó a gustar tu novela en otros países,
creo que tiene mucho que ver y desde un punto muy, ahora sí que muy personal, que estás reflejando en ellas precisamente una vida que a veces no se ve, ¿no? Todo esta, yo recuerdo mucho la que leí de Tu detective fue la primera, y recuerdo como que la ciudad siempre estaba presente, los ruidos de la ciudad, las cosas que pasaban en la ciudad, todo esto era muy, muy, a mí me impactó, o sea, cómo podías reflejar esta vida detrás de esta ficción, ¿no? Fabulosa. Y yo creo que eso gusta mucho en otros países porque somos muy dados al chisme, ¿no? Las personas a que nos interese lo que les pasa a otros. Entonces, creo que tiene mucho que ver. Y Paco, perdón que te interrumpa, quisiera que participaran, Alicia, si gustan preguntarte algo hasta donde ahorita nos has compartido, o que tú sigas adelante, pero Alicia, Gudelia, por ejemplo, ustedes con sus salas, con sus lecturas, a lo mejor nos pueden compartir cómo este tipo de género es del gusto de las personas, o qué piensan ustedes, o lo que le gusten preguntar a Paco, por favor. Muchas gracias, gracias. Pues primero agradecer de verdad la invitación de la Secretaría de Cultura, honradísima con tener estas acompañantes, tamañas acompañantes, Melina, Alicia, Ana Livia, las tres las admiro mucho. Paco, pues sí, a mí, bueno, primero felicitarte por tu trabajo, como escritor y ahora también como funcionario público, no suele ser, no es usual en nuestro país, que quienes realmente escriben luego se dediquen a promover la lectura, ¿no? Es un poco como los críticos literarios de los que hablas. Hay críticos que no solo en la vida han escrito nada, sino que en la vida han leído nada, ¿no? Y entonces el camino como cómodo es ser crítico. Quiero decirte que alguna vez pasó por mi cabeza hacerlo y dije, no, prefiero ser una eterna aspirante de promotora de lectura o de escritora a ponerme a criticar lo que yo no hago, ¿no? Entonces, y en cuanto a lo que dice Ana Livia de la promoción y respecto al género, yo me he topado, yo básicamente trabajo con estudiantes de primaria y secundaria, me interesa mucho la promoción allí. No es que los adultos no tengamos remedio, creo que los tenemos, pero ya es un poco tarde a veces y hay como demasiado prejuicio luego en el público adulto para abrirse a otros espacios de lectura y demás, cosa que en la niñez y en la juventud yo por lo menos he encontrado un campo mucho más fructífero. Entonces, la pregunta es, yo he encontrado que en ese ámbito de la niñez, de las infancias, de las juventudes, donde es el género del terror, la novela policíaca como la que tú haces, les resulta harto interesante. Casi que no hay que hacer nada para decirles lee, porque de verdad se enganchan muy rápido, lo hacen, lo disfrutan. Y me ha ocurrido, no quiero decir que sea una teoría, pero mi experiencia, que ya en la gente mayor como que cuesta un poquito más de trabajo adentrarse en estos géneros. ¿Tú coincides en esto conmigo o no es una cuestión de edad y es una cuestión nada más del trópico húmedo en que nosotros vivimos? ¿O cuál podría ser ahí la recomendación? Yo creo que es una literatura para todo público. Engancha al adolescente la parte de la literatura de acción y engancha al adulto la parte de reflexión sobre el crimen en la sociedad en la que vives. Alguna vez nos echamos una competencia, José Agustín y yo, en la Feria del Libro de Minería, mano a mano. Una banquita, otra banquita y firmando libros, y a ver quién aguanta más. Y el que ganaba invitaba a comer. Y no, perdón, el que ganaba se dejaba invitar a comer por el otro. Y el primer round nos lo echamos un viernes. Agustín firmó 165 libros y yo firmé 163. No se me olvidará por lo curioso de esta competencia. Y me tocó pagar a mí. Pero el segundo, el sábado, yo le gané por como 13 lectores firmando los libros más. Y veíamos el tipo de gente que estaba en la cola. Era una de esas relaciones directas con los lectores que pocos autores se atreven a aguantar
y que pocos autores se atreven a pulsar, ver los rostros, las preguntas que te hacen, las edades. Mi cola era una extraña mezcla, era pequeños y peludos, ¿sí? Estudiantes de enseñanza media, preparatorianos en una buena cantidad, y adultos mayores, de la generación, de mi generación, la generación de los 60. Y la parte curiosa es que en mi caso yo tenía una reiteración, que era, fírmamela porque la compré, pero se la llevó mi hijo y entonces quiero la mía. O la inversa. Oye, es para mi papá porque le chingué la suya. O sea, había un trasvase generacional de lectores en mi caso. Agustín tenía un perfil de público más claro, que eran los lectores de la generación de la onda. Había menos pequeños y peludos en su cola, aunque lo sabía porque José Agustín es uno de los pocos autores que había trascendido el paso generacional de sus obras, pero estaba más la generación de la onda, cuarentones, cincuentones. Y hacíamos reflexiones a la hora de las comidas que pagamos cada uno sobre cómo habíamos logrado salvar el paso generacional. En aquella época yo creo que estaba firmando mi quinta o sexta novela ya de Velasco Arán en esta experiencia. Volví a repetirla con otros autores a los que no les tengo cariño ni respeto, y me daba mucho gusto ver que sus colas eran chiquititas, 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 y la mía era grandota, grandota, grandota. Pero además se produjo un fenómeno que me pareció muy curioso. En una de las firmas con un autor cuyo nombre no voy a hacerle el favor de dar, tenía 2, 3 personas, yo tenía como 50. Y la pregunta era, a este cuate que lo leyeron en los años 60 o 70, ¿lo han dejado de leer? No hay un solo joven en su cola, ¿sí? Pocos autores habíamos resistido el paso del tiempo. Y me parece muy curioso porque si hoy la pandemia baja y el semáforo nos hace el favor y salgo a firmar, me voy a encontrar otra vez sesentones y setentones, cincuentones y cuarentones, y me voy a encontrar adolescentes de nuevo, de enseñanza media, secundarianos y preparatorianos. Por lo menos la última vez que salí, hace año y medio, eso volvió a pasar. Entonces tú dices, no solo cómo resiste la novela policíaca el paso del tiempo, sino cómo recupera generaciones de lectores que no se pierden. Yo prácticamente todas las novelas policíacas se reeditan una vez al año. O sea, aparece una nueva generación de lectores. ¿Cuáles son los misterios? Bueno, primero, abandonar el lugar común de decir que es una novela policíaca. No, es una buena novela, es una mala novela. Que sea policíaca o no, es valor agregado. Sirve en qué parte del mueble de tu biblioteca, librería la vas a poner. Pero el gancho de que sea una novela de acción-reflexión, de reflexión social, sociológica, y al mismo tiempo una novela de acción amena y cuidada, las buenas novelas policíacas que he leído, y he leído cientos a lo largo de estos años, lo que te dicen es que este gancho de acción-reflexión, de literatura de hechos, de literatura que va por delante de la acción, te jala un lector que le pide más a la novela, pero que si lo encuentra resulta de una fidelidad notable. Yo a veces como mediadores, ustedes viven en universos medio cerrados, ¿no? Aquel que es mediador en un club de adultos va a leer absolutamente cosas diferentes de las que va a leer una mediadora en un club de chavitos, de primaria. De hecho, tienes que tener diferencias entre tus lectores de primaria y tus lectores de secundaria, y fuertes diferencias. Ya el lector de secundaria empieza a volverse un lector abierto y ya puede trascender. Entonces la novela policíaca tiene este doble gancho. Yo siempre
he agradecido el haber encontrado estas claves que me han permitido vivir profesionalmente como escritor sin aspirar a negocios raros, becas extrañas, representaciones consulares, como algunos de los otros escritores de mi generación, a los que ni quiero ni respeto, que son bizneros, chambistas intelectuales, muy vinculados a las estructuras del poder y a los negociados. Entonces, sobrevivir como escritor, gracias a los lectores, ¿sí? Siempre me ha permitido un grado de libertad muy grande como creador. Me permitió pasarme de la novela policíaca a la biografía de Che, a la biografía de Pancho Villa, y que sin embargo no perdiera lectores, sino sumara lectores, o a la novela histórica que a mí me atrae profundamente. Yo creo que esas son las claves. Gracias, Paco. Sí, sí. Bueno, yo coincido contigo. Alicia, ¿quieres platicar algo con Paco? Adelante, Alicia. Gracias, Gudelia. Bueno, pues buenos días también a todos los que nos acompañan, a la maestra Ana Livia, a la licenciada Melina y por supuesto también a la maestra Gudelia, que también de alguna manera forman parte, son personajes muy importantes dentro de la cultura aquí en Tabasco, ¿no? Y maestro, agradecerle el espacio para platicarnos de este género tan impactante. Lo ha mencionado muy bien la maestra Gudelia en el término de las salas de lectura, que son de las principales novelas que enganchan mucho a los jóvenes, a los estudiantes, por ese poder narrativo de perfilar bien a los personajes, el hilo conductor de la investigación, de estar descubriendo espacios, contextos, atmósferas, ¿no? Y eso yo creo que es el poder maravilloso que tiene este género, que usted me puede definir qué es en este contexto, y sobre eso voy a la pregunta, el contexto que estamos viviendo en nuestro país, en el que vemos noticias de mucha violencia, en cualquier parte, independientemente de los estados en el que estamos refiriendo, ¿no? Y en el que en la prensa, que también anteriormente considero yo de que la novela negra o la novela policíaca también se basó mucho en las historias de las revistas como Alarma, ¿no? Y donde antes las notas policíacas, la nota roja en el periodismo era también de investigación, y eso era como parte, un preámbulo a lo que de los futuros lectores de la novela negra, ¿no? Hoy en día ya las circunstancias no son iguales, el contexto totalmente es diferente, pero ya vemos más cerca la violencia prácticamente, ¿no? ¿Cómo sería el desarrollo o cómo se perfila la novela negra en México, en nuestro país, con todos estos antecedentes que estamos rodeándonos, con tantos feminicidios, tantos elementos que impactan a la sociedad? Alicia, yo tengo la impresión de que la ola de lo criminal que rodea nuestra sociedad no es tan grande como la percibimos. Lo que ha sucedido es que a lo largo de los años se rompieron los diques informativos, ¿sí? A lo largo de los años, la muerte de una mujer a manos de su marido, que le dio con una cubeta en la cabeza por tercera vez en los últimos años y la mató, era un hecho que se escondía en las páginas del periódico al final, se escondía en las investigaciones. Y lo que ha sucedido es que la sensibilidad de nuestra sociedad lo ha puesto enfrente, ¿sí? Te ha dicho, aquí está, y no es un hecho aislado, es toda una cultura machista, enfermiza, de violencia del fuerte contra el débil, ¿no? Al haberse roto este bloqueo informativo, porque vivimos en Disneylandia durante mucho tiempo, el control de los medios de comunicación por parte del aparato del Estado decidía magnificar o quitarle importancia a ciertas cosas, y desde luego no había una visión de conjunto. De hecho, pues, la violencia contra la mujer, que es uno de los temas centrales de la sociedad en la que estamos viviendo, ahí estaba, pero estaba oculta. No se veía como un conjunto de síntomas de una enfermedad profunda que es el machismo, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema del narco. La violencia del narco, y sobre
la violencia periférica, el hecho de que no solo es un combate entre bandas de narcotraficantes por el control de su sociedad, sino que además estas bandas disparan en torno suyo y provocan una enorme cantidad de víctimas inocentes. Al enloquecer el gobierno de Calderón y decretar la guerra contra el narco, multiplicó el número de bandas en lugar de disminuirlo, y estuvo involucrado en el estímulo para ciertas bandas desde el propio aparato del Estado. Y entonces la percepción de la sociedad pues es enorme, ¿sí? Hemos vivido rachas de inseguridad en nuestro país muchas veces. Yo traté en algunas novelas temas que tenían que ver con el narco, con los campos de marihuana de El Bisonte, con la historia de Caro Quintero. Hemos tenido jefes policíacos tan corruptos que eran criminales número 1 y llegaron a ser el número 1 de la criminalidad nacional. Pero ahora lo que ha aumentado es la capacidad de nuestra sociedad para verlo, para percibirlo. Y la sensación de estamos cercados por la violencia, por todos lados. Sensación que antes, en el México campirano urbano, ¿no? Pues no teníamos. Las calles parecían ser más seguras. Y probablemente lo eran. Yo salgo a pasear frecuentemente en la noche, antes de que la pandemia me recluyera. Y saludo a mis vecinos con buenas noches. Esto que se puede producir en la Ciudad de México, evidentemente se puede producir en Comalcalco, y de hecho se produce. El vecino tiene cara, tiene rostro, es persona, y hay una relación personal. En las grandes ciudades esto está diluido, perdido. Si te cruzas con alguien caminando, te aceleras el paso, porque los miedos a los otros se han exacerbado, ¿sí? La época de los secuestros express. De repente surgen 7, 8, 10 banditas en todo el país, no más que eso, ¿sí? Que ejercen el secuestro, te llevan al cajero, te vacían el cajero, te tienen 10, 12 horas retenido y luego te sueltan. Cuando estas bandas se desarticularon, descendió de manera notable. Luego, el falso secuestro telefónico. Tengo a tu hija, y entonces tú dices el nombre de tu hija y te fregaste, porque el extorsionador te dice, pase por la avenida no sé dónde y tire un paquete con 10,000 pesos, bla, bla, bla. Se ha sofisticado lo criminal, y además el narco ocupó otros espacios de la sociedad en la medida en que le permitieron crecer y desarrollarse. Cuando en algunos estados la absurda guerra contra el narco que desató el gobierno mexicano generó una especie de crecimiento de las bandas en conflicto entre ellas, y cada una de estas bandas reclutó sicarios, adolescentes, y ahí te va un teléfono celular y 5,000 pesos al mes, ¿no? Estas bandas que crecieron en términos de resistir la guerra interna entre ellas que fomentó el gobierno federal, y entrando al negocio, como hoy bien sabemos, lo que produjo fue que cubrieran más espacios de la sociedad de los que tenían. En principio eran transportistas de droga hacia Estados Unidos, y de repente eran asesinos de migrantes y secuestradores de migrantes, y de repente eran controladores de un tráfico de mujeres esclavas, y de repente eran vendedores de derecho de piso de pequeños comerciantes, y de repente eran secuestradores de no tan pequeños comerciantes, y fueron ocupando más espacio de la sociedad y haciéndola más peligrosa. Bueno, ¿cómo escribir sobre esto? Tienes que hacer una literatura que entre en profundidad en las historias, en las razones, en los motivos y en los personajes. Y la hay. Últimamente hemos publicado en el Fondo de Cultura algunos libros que tocan estos temas. La novela de Rogelio Guedea, Conducir un tráiler. La novela Oro Sucio de Jorge Moch.
han estado tocando estos temas en profundidad, porque el problema es que también se llenó un espacio de narcoreportaje, de narcoperiodismo, en algunos casos con trabajos muy buenos, pero en la enorme mayoría de los casos es morbo chafa. No hay construcción literaria. Entonces, el primer problema que te enfrentas ante una literatura como esta es una buena novela en términos del lenguaje, la profundidad sociológica, la construcción de caracteres, el brillo de las anécdotas, los personajes secundarios, los paisajes urbanos o suburbanos, ¿no? Y entonces, bueno, el panorama se llegó de material muy chafa para los lectores. Yo, en términos de las recomendaciones a los mediadores, suelo decirles que busquen a algunos escritores mexicanos de la siguiente generación a la mía, como Juan Hernández Luna, que a mí me gustan mucho sus novelas y que murió desafortunadamente muy joven, o que les pasen las novelas de Olga Lavanderos, si trabajan con adolescentes, porque tienen un gancho enorme, según he podido comprobar. Un personaje femenino, lépero, dominador de la ciudad y muy joven, tiene un gancho de lectura muy potente. Y funciona. Cuando estás trabajando como mediador y tienes un público adolescente que está creciendo como lector, la evolución hacia una literatura de más calidad tiene un prólogo, que es: si no me engancha, no sirve esto. Si no logro engancharme. Y yo contaba frecuentemente que en el trabajo de mediación con adolescentes, preparatorianos y secundarianos de los últimos años, no hay que darles masticado el producto. Hay que sentarse frente a ellos y decirles: les voy a leer el capítulo 1 de esta novela. ¿Y qué pasa, maestra? ¿Qué ocurre? No, ahí se la chingada. Si la quieren saber, léala. Ahí está, tenemos ejemplares. El adolescente se mueve en torno a algunos valores naturales de la rebelión, que es lo prohibido, lo desconcertante, lo imaginativo, ¿sí? Lo diferente. Y en ese sentido hay que palanquearse con para construir lo que llamamos, y ustedes bien lo saben, entre gitanos no nos vemos las manos, hábito de lectura. Y en ese sentido yo reivindicaría potentemente la novela policíaca. Incluso reivindicaría un tipo de novela que habitualmente no me interesa, que es las novelas de Sherlock Holmes, que vienen del remoto pasado y que son muy imaginativas en términos de las reflexiones y las deducciones de Sherlock Holmes y su amigo Watson. Pero sobre todo me iría hacia una novela contemporánea, desde Hammett Chandler, La generación perdida norteamericana, pasando por algunas brillantes novelas de autores suecos y daneses y franceses de mi generación. Excelente, Paco, ¿no? Muy buenas recomendaciones. Pues mira, Paco, yo me acuerdo mucho de es un personaje francés, un detective francés, que era como el antidetective. ¿Cómo se llamaba? Yo también estoy peor. Yo se me olvida todo con... Ay, Dios mío, santo. Pues me disculparán porque ahorita se me fue el nombre, pero este detective, que de hecho están haciendo una serie y no tiene nada que ver con este personaje tan maravilloso. Sí, lo volvieron negro en la serie. Sí, lo volvieron negro en la serie y yo dije, ay, ¿qué tiene que ver? Lupin. Arsenio Lupin. Ándale, que se escribe Lupin, sí, exactamente él. De Gastón Leroux. Claro, y cómo está exactamente toda esta, pues antecedentes de la novela policíaca que de Inglaterra y después en Estados Unidos, que se volvió una novela muy, muy dura, ¿no? Una novela negra con Hammett, con otros autores. Y, por ejemplo, una de las cosas que me encantan de tus novelas y de las últimas que había tenido acceso es el humor. O sea, dentro de esta sociedad de la que comentas, que
que hablamos y profundizamos en ella como lectores y como escritores, el humor es bien importante, ¿no, Paco? Porque nos ayuda a ver todo esto desde una perspectiva gozosa, que podamos disfrutar de este género sin necesidad de estarnos hiriendo, lastimando o asustándonos, sino gozando todas las peripecias de estos personajes maravillosos. Así que el problema es, si eres mexicano, ¿cómo vas a salirte del sentido del humor? claro, Es nuestro claro. recurso, es la manera de exorcizar al vampiro. El sentido del humor es la manera de matar la cercanía del dolor y el mal. Exactamente, Entonces, Paco. es un humor a veces muy negro, pero bueno, ni modo. Así es, Paco. Queridas amigas, amigos, licenciada Melina, Sofía, qué gusto que estamos aquí. Nos quedan 10 minutitos de charla de lujo con Paco, si gustan comentar algo. O tú, Paco, si gustas cerrar con algo importante en este tipo de género o recomendaciones para los mediadores. Que además les mandamos un saludo muy cariñoso a todos nuestros compañeros mediadores de Tabasco, que están siempre con mucho amor, con mucha vocación desarrollando su actividad. Y bueno, en lo personal, y antes de que se acabe el tiempo, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura por hacer este enlace, licenciada Melina, al programa Salas de Lectura, que ha trabajado tan intensamente durante tantos años. Y a ti, Paco, que eres pues orgullosamente un representante, como decía Gudelia, o sea, que una persona, un escritor, esté a la cabeza de la promoción lectora de este gran trabajo en el Fondo de Cultura Económico. La verdad que nos beneficia mucho a todos y nos causa mucha alegría. Ojalá que podamos seguir platicando, que haya otros conversatorios, porque creo que eres una influencia muy positiva para todos nosotros, Paco. Y bueno, lo que ustedes gusten comentar, Paco, compañeras. Sí, adelante. sí, hay algo. Tenemos que estar trabajando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en la construcción de una lista de títulos que sabemos que funcionan. Y esta es una lista rara, compañeros, compañeras, porque es una lista que tiene que estar basada en los diferentes públicos con los que trabajamos. Entonces, es una lista fácil cuando tienes adultos mayores urbanos, ¿sí? Que no son neolectores, que ya vienen leyendo, para clubs de lectura. Es una lista relativamente fácil cuando tienes adolescentes urbanos o suburbanos que ya están leyendo. Y es una lista dificilísima cuando tienes neolectores adultos. ¿Qué novelas policíacas puedo recomendar que sean asequibles en términos de lenguaje y que los despierten? Y cuando es de chavitos, ahí no me pidan que lo haga porque no lo sé hacer. No manejo la literatura policíaca infantil que hoy se produce en México en grandes cantidades. Ahí había que pedirle a alguien que fuera un lector de este material que hiciera la lista. Pero la fácil, la de los adolescentes inquietos, sí la podemos elaborar con cierto sentido común. Tenemos El halcón maltés de Hammett, hay que leerlo. Lo van a gozar, hay que leerlo ustedes. Además porque tenemos un problema más, que es pensamos que los mediadores son lectores de puntería, y lo son, pero han vivido en mundos aislados. Los amantes de García Márquez y de Cortázar se quedaron a vivir ahí y no han leído novelas policíacas. Los amantes del realismo duro, no leen, sí leen a Hemingway, pero no leen fantasía, ¿sí? Entonces, es un trabajo muy interesante el trabajar con mediadores, y llevo 2 años en cientos de conferencias, debates, participaciones. La gracia es, trabajas hacia abajo, hacia lo que los mediadores tienen como materia prima, pero también trabajas hacia los mediadores. De repente hay que sonreírles a ustedes que están aquí y decirles, tienen que leer Sintiendo que el campo de batalla, mi novela sobre Olguita Lavanderos, tienen que leerla, porque si la leen van a descubrir un gancho de aproximación a lectores adolescentes que les va a funcionar. Y en ese mismo nivel, de ese tipo, si ustedes trabajan con comunidades campesinas,
para leer, para guiar un tráiler de Rogelio Guedea, es una de las primeras novelas policíacas mexicanas que se mueve en el mundo rural, no en el mundo urbano, y donde muchos de los lectores se van a reconocer con un agente del Ministerio Público que anda todo el rato en una camioneta de arriba para abajo, una sociedad rural, viendo mezclado en conflictos familiares de sangre y al mismo tiempo en la inmundicia que ha sido la impartición de justicia en México a lo largo de tantos años. Tenemos que hacer esa doble lista, sin ánimo de inducir la lectura, cada cual que lea lo que quiere, ¿sí? Pero con ánimo de abrir puertas. La función que tenemos desde el Fondo de Cultura es abrir puertas y decirles, compañeros, hay un Vientos del Pueblo donde está la historia del intérprete griego de Sherlock Holmes. Se lee con enorme facilidad, cualquier adolescente, incluso adolescente chico, de sexto de primaria para arriba, la va a entender. Y puede ser que lo enganche para la lectura. Es además muy breve y está ilustrada. Y además cuesta 12 pesos, con lo cual los problemas del acceso se rompieron, ¿no? Entonces un poco ir elaborando estas listas a partir de los escritores que estamos trabajando en el género, que somos en la enorme mayoría buenos lectores, de los mediadores que están probando y experimentando, y las mediadoras, sobre todo las mediadoras, es un mundo femenino, compañeras. Para encontrarme un mediador aquí cuesta, y para encontrarme 30 mediadoras no cuesta nada, lo cual está toda madre. Es un problema de generosidad. La sociedad mercantil en la que hemos vivido decía, léelo porque es bestseller. Y tú decías, ¿y qué chingas? ¿Qué tendrá que ver con la vida el que haya vendido mucho o vendido poco? ¿Es esto un indicador de calidad? Y la respuesta que tenemos ante esto es léelo porque es brillante, léelo porque los que lo leyeron, donde yo estaba moviendo la mediación, reaccionaron. Léelo porque es estimulante, creador de lector. Y entonces tenemos un poco que trabajar no solo hacia abajo, sino también hacia las capas medias de mediadores para que amplíen su gama de lecturas. Y luego decidan si quieren seguir por ahí o no. Alguien dice, es que yo no leo novelas policíacas. Y digo, es que no has leído las buenas, porque si las hubieras leído no dirías que no a un género entero, órale, fuera, ¿sí? No leo novelas de caballerías, pues te perdiste el Quijote, lo siento, compadre, ¿sí? O comadre. No podemos hacer bloqueo genérico. Es curioso, la poesía es un género respetable y respetado. Pero ¿saben ustedes qué cantidad de malos libros de poemas se producen todos los años en nuestros países? ¡Miles! O sea, es un género recolector de basura también. Es respetable, pues sí es respetable porque hay algunos poetas magistrales, pero como género, pues no es defendible o negable, es simplemente un género, pues, y hay que aprender a distinguir entre la basofia y el brillo de la gran poesía. Y yo hasta ahí terminaría mi relación con ustedes por el día de hoy. Espero que les haya servido para estimular curiosidad y lecturas. Yo sí tengo una pregunta rapidísima, maestro. Yo sí tengo una pregunta rapidísima. Entonces, más que alejar, por ejemplo, en entornos de violencia, aquellos donde podemos incluirnos en las salas de lectura en entornos de violencia, entonces también sí es recomendable incitar estas lecturas precisamente frente a todo lo que ellos están viviendo prácticamente a diario. Yo creo que sí, tienes que tener cuidado qué escoges y cómo lo escoges, ¿no? Pero sí, porque sacarlos de la violencia cotidiana para sacarlos a una literatura que reflexiona sobre otras violencias, puede darles una perspectiva, puede permitirles entender, ¿sí? Cómo se genera. Tú dices, en una sociedad castigada por el machismo, ¿tenemos que producir literatura antimachista? Sí, en grandes cantidades. Y tú dices, pero si ya lo saben. No, no lo saben.
La ven en sus apariencias exteriores más obvias, pero no ven la génesis. No ven que la génesis no es el adolescente que insulta a una mujer, el adolescente macho que insulta a una mujer. Es la cultura machista que lo permite, ¿sí? Desde la escuela. Entonces, una novela que reflexione sobre esto les va a dar un parámetro, les va a dar una visión externa e interna. Yo creo que no hay temas prohibidos. Yo la experiencia que tengo es que si llevamos estos libros hacia los lectores, obtenemos reflexiones comparativas entre su vida y lo que leen, cada vez más ricas. No recuerdo lector que diga, a mí este tema no me interesa porque ya lo vivo demasiado. No es una reflexión de lectores. No, además es una identificación. Efectivamente identificas por cosas que tú vives y sientes, pero tienes otros caminos. O sea, hay como un autoencontrarte en esas historias y recrear o crear la tuya. Yo creo que más que un escape, que también podría pensarse así toda la literatura fantástica o la policíaca, es como ese reencuentro en esas reflexiones y en abrirte caminos para crecer tú como ser humano. Ahí sí le voy a la lectura como ayuda de crecimiento. No creo que la lectura ayude a crear una moralidad, una cuestión así, pero sí creo que sirve para desarrollarte, para ver otros mundos desde otros puntos de vista, pararte en el lugar del otro, ¿no? Creo que eso sí sería... Bueno, tiene razón, la democracia es eso. Mientras leo, soy otros. Por lo tanto, entiendo a otros. Entonces, ahí es una de las claves. La lectura es gran instrumento democratizador de nuestra sociedad para volverte otros mientras lees. Alguien decía, bueno, pero eso lo viviste o lo leíste. Y yo decía, ¿y qué importa? Lo tengo asumido como vivencia, lo haya leído, lo haya vivido o me lo haya contado mi primo. Claro, claro. Muchísimas gracias, Paco, Gudelia, Alicia, licenciada Melina. Muchísimas gracias por este momento tan rico, tan disfrutable. Gracias, Paco. Qué gusto. Licenciada Melina, ¿quiere cerrar, despedirnos de esta actividad? Y gracias a todos. Muchas gracias, Ana Livia. De nueva cuenta, Paco, muchísimas gracias por este momento tan enriquecedor. Como siempre, aprendemos tanto en una plática. Y como le dices tú, no hay mejor instrumento que la literatura en estos tiempos que corren. Muchísimas gracias a los que hicieron posible esta plática con Paco Ignacio Taibo II, a Viridiana, a la maestra Sofía Trejo, y de nueva cuenta agradecemos la disposición para trabajar con los mediadores de lectura de Tabasco. Muchas gracias a todos. Un beso, compañeras. Me alegro haber estado con ustedes esta mañana. Igualmente, Paco. Igualmente, Paco. Te queremos, gracias. Hasta luego. Gracias.